Había una época en la que cada mañana comenzaba con promesas. Promesas susurradas en la oscuridad antes del amanecer. Promesas escritas en cuadernos que pronto se llenarían de polvo. Promesas que flotaban en el aire como humo y se disipaban con la misma facilidad. La vida transcurría en un ciclo interminable de intenciones brillantes y ejecuciones opacas, de sueños vibrantes y realidades grises. Cada noche traía consigo el peso familiar de la decepción, ese sabor amargo de saber que otro día había pasado sin que nada verdaderamente importante sucediera. El espejo no mentía. Los ojos que miraban desde el cristal mostraban algo más que cansancio físico. Revelaban un agotamiento del alma, una fatiga que provenía de cargar constantemente la brecha entre quien se era y quien se deseaba ser. Era como vivir en dos mundos simultáneamente, uno lleno de posibilidades infinitas que existía solo en la imaginación y otro de rutinas monótonas que se repetían sin cesar en la realidad. La distancia entre estos dos mundos crecía cada día, convirtiéndose en un abismo que parecía imposible de cruzar. Las excusas llegaban con facilidad, como viejas amigas que conocían exactamente qué decir para proporcionar consuelo. Mañana sería diferente. Las circunstancias cambiarían. El momento perfecto llegaría eventualmente. Estas palabras habían sido repetidas tantas veces que habían perdido todo significado, convirtiéndose en mantras vacíos que solo servían para posponer lo inevitable. Pero en lo profundo, más allá de las capas de autoengaño y racionalización, había una verdad que pulsaba con insistencia. Algo fundamental tenía que cambiar. La chispa llegó en el momento menos esperado, como suelen llegar las revelaciones verdaderas. No fue durante un momento de inspiración elevada, ni después de leer palabras sabias en un libro antiguo. Llegó en medio de un día ordinario, cuando el peso acumulado de miles de pequeñas traiciones personales finalmente se volvió insoportable. Fue el momento en que las palabras dejaron de tener poder y solo quedó la cruda realidad de una vida que se escapaba entre los dedos como arena. Ese día, algo cambió en la mirada interna. No fue una transformación dramática acompañada de truenos y relámpagos, sino algo más sutil y profundo. Un reconocimiento silencioso de que la salvación no vendría de afuera. Ningún gurú tendría las respuestas. Ningún método mágico resolvería todo. Ninguna circunstancia perfecta se materializaría por arte de magia. La única fuente de cambio real residía en un lugar que había sido ignorado durante demasiado tiempo: el interior. Esta comprensión trajo consigo una mezcla extraña de terror y liberación. Terror porque significaba aceptar la responsabilidad total, sin más lugares donde esconderse, sin más excusas que invocar. Liberación porque, por primera vez, el poder no estaba en manos del destino, la suerte o las circunstancias externas, sino en las propias manos. El control había estado allí todo el tiempo, esperando ser reclamado. La disciplina. Esa palabra resonaba de manera diferente ahora, no como una prisión o un conjunto de reglas arbitrarias impuestas desde fuera, sino como una llave, la única llave capaz de abrir la puerta entre esos dos mundos separados, el mundo de los sueños y el mundo de la realidad. Pero esta llave venía con una condición: tenía que ser forjada personalmente, día tras día, en el fuego de la acción constante. Los primeros intentos fueron torpes, como los pasos de alguien aprendiendo a caminar después de un largo tiempo postrado en cama. La mente resistía, buscando refugio en los patrones familiares de procrastinación y distracción. El cuerpo se quejaba, acostumbrado a la comodidad y reacio a la incomodidad del esfuerzo. Cada célula parecía gritar en protesta, exigiendo el retorno a la facilidad conocida. Pero algo había cambiado en la ecuación fundamental. Ahora había una conciencia diferente, una capacidad de observar estos impulsos sin ser completamente arrastrado por ellos. Era como estar parado en la orilla de un río torrentoso de emociones y deseos, sintiendo su fuerza pero sin dejarse llevar por la corriente. Esta distancia,
Este pequeño espacio entre el impulso y la acción se convirtió en el campo de batalla donde se libraría la guerra más importante. El primer compromiso fue simple en su superficie, pero profundo en su significado. Levantarse a la misma hora cada día, sin importar cómo se sintiera, sin importar cuánto gritara la voz interna, pidiendo solo 5 minutos más. Parecía trivial, casi ridículo en su simplicidad. ¿Cómo podría algo tan pequeño importar en el gran esquema de las cosas? Pero en ese acto diminuto vivía un principio gigantesco. La voluntad podía imponerse sobre el impulso. La alarma sonaba en la oscuridad, y en esos primeros segundos de conciencia confusa se desarrollaba un drama completo. La mente ofrecía 100 razones perfectamente lógicas para permanecer en la calidez de las sábanas. El cuerpo pesaba como plomo, anclado al colchón por una gravedad que parecía multiplicarse por 10. Y allí, en ese momento de máxima vulnerabilidad, se tomaba la decisión que definiría el día completo. Los pies tocaban el suelo frío, los músculos protestaban, la mente generaba una nueva ola de resistencia. Pero algo extraordinario sucedía en ese acto de levantarse. Una pequeña victoria se registraba en algún lugar profundo del ser. No era una victoria sobre el mundo externo o sobre otras personas. Era una victoria sobre la inercia interna, sobre la versión de uno mismo que elegía el camino de menor resistencia. Esta primera victoria del día tenía un poder que se extendía mucho más allá del simple acto de levantarse. Establecía un tono, creaba un momentum. Era como empujar una roca gigante. El primer movimiento requería una fuerza tremenda, pero una vez que la roca comenzaba a rodar, mantenerla en movimiento se volvía progresivamente más fácil. Cada día que los pies tocaban el suelo a la hora establecida, la roca rodaba un poco más lejos. Con el tiempo, algo notable comenzó a emerger de esta práctica simple. La disciplina en una área de la vida empezó a filtrarse hacia otras áreas, como agua encontrando grietas en una presa. Si era posible controlar el impulso de quedarse en cama, quizás también era posible controlar el impulso de revisar el teléfono constantemente. Si la voluntad podía imponerse en la mañana, tal vez podía imponerse también en la tarde, cuando la tentación de abandonar los proyectos importantes se volvía más fuerte. Pero la verdadera revelación llegó al comprender que la disciplina no se trataba de sufrimiento constante o de convertirse en una máquina sin emociones. Se trataba de algo mucho más profundo y humano. Se trataba de amor propio expresado a través de la acción. Cada vez que se elegía el camino difícil cuando el camino fácil estaba disponible, se enviaba un mensaje poderoso al yo profundo. Tú importas. Tus sueños importan. Tu futuro importa más que tu comodidad presente. Las semanas pasaban y los cambios comenzaban a acumularse. No eran transformaciones dramáticas que podían verse de un día para otro, sino ajustes sutiles que, como la erosión constante del agua sobre la roca, eventualmente cambiaban el paisaje completo de la vida. Proyectos que habían languido en el limbo de la algún día comenzaron a tomar forma tangible. Habilidades que habían permanecido dormidas empezaron a despertar. La persona en el espejo comenzó a cambiar, no solo físicamente, sino en algo más difícil de definir, en la cualidad de la mirada, en la postura, en el aire de alguien que estaba tomando control de su propio destino. Pero este progreso no era lineal ni suave. Había días cuando la vieja identidad peleaba con fiereza, cuando las voces de duda se volvían ensordecedoras, cuando el peso del compromiso parecía aplastar todo el entusiasmo. En esos días oscuros, cuando cada paso hacia adelante sentía como caminar contra un huracán, la tentación de rendirse se volvía casi irresistible. Fue durante uno de estos momentos bajos cuando llegó una comprensión crucial. La disciplina no se trataba de perfección, sino de dirección. No importaba cuántas veces se cayera. Lo que importaba era la voluntad de levantarse una vez más que el número de caídas. Cada recaída en viejos patrones no era un fracaso terminal, sino información valiosa sobre las áreas que necesitaban más atención, más fortaleza, más compasión hacia uno mismo.
Esta gentileza hacia los propios errores no significaba indulgencia o excusas. Significaba reconocer la humanidad inherente en el proceso de cambio, entender que la transformación real toma tiempo y que el camino hacia la disciplina está pavimentado tanto con victorias como con derrotas. Lo que marcaba la diferencia era la respuesta a estas derrotas. ¿Sería un pretexto para abandonar completamente o sería un punto de recalibración y renovado compromiso? La respuesta a esta pregunta determinaba todo. Y lentamente, a través de repetición constante, la respuesta comenzó a cambiar. Las caídas se volvieron más cortas. El tiempo entre reconocer un desliz y volver al camino se acortaba. La voz crítica interna que antes condenaba sin piedad comenzó a transformarse en una voz más compasiva, pero igualmente comprometida con la verdad. 3 meses habían pasado desde ese día de despertar. 90 días de pequeñas batallas, algunas ganadas, algunas perdidas, pero todas significativas. El paisaje interno había comenzado a cambiar de maneras que no podían ser completamente articuladas, pero que se sentían profundamente. Había una sensación creciente de solidez, de estar parado sobre tierra firme en lugar de arenas movedizas. Pero justo cuando cierta confianza comenzaba a establecerse, cuando los nuevos hábitos empezaban a sentirse menos como una lucha constante y más como una segunda naturaleza, el universo preparaba su primera prueba real, porque la disciplina construida en tiempos de calma es solo el preludio. Su verdadera naturaleza se revela únicamente cuando las tormentas llegan, cuando las circunstancias conspiran para arrancar los cimientos que tanto esfuerzo costó establecer. La tormenta llegó sin anuncio previo, como suelen llegar las verdaderas crisis de la vida. No fue un solo evento catastrófico, sino una confluencia de desafíos que parecían diseñados específicamente para probar cada gramo de disciplina que había sido tan cuidadosamente cultivada. Era como si el universo preguntara, ¿tu compromiso es real o simplemente funcionaba porque las condiciones eran favorables? El primer golpe llegó en forma de una pérdida inesperada, algo en lo que se había invertido tiempo. Energía y esperanza simplemente se desvaneció, dejando un vacío donde antes había propósito. El dolor era agudo, cortante. El tipo de dolor que hace que cada respiración se sienta como un esfuerzo consciente. Y con este dolor venía su compañero inevitable, la duda. ¿Valía la pena todo este esfuerzo? ¿No sería más fácil simplemente dejarse llevar, rendirse a la corriente de la vida en lugar de nadar constantemente contra ella? Las viejas tentaciones regresaron con una fuerza renovada, susurrando con voces que sonaban razonables, casi sabias. ¿Por qué no tomarse un descanso? ¿Por qué no permitirse un poco de indulgencia después de tanto tiempo de esfuerzo? Nadie podría culpar a alguien por aflojarse un poco bajo tales circunstancias. Estas voces encontraban apoyo en el cuerpo agotado y en la mente confundida, formando una coalición poderosa en favor del abandono. Los primeros días después del golpe fueron los más peligrosos. La alarma sonaba en la mañana y la tentación de ignorarla era casi abrumadora. Los proyectos que requerían atención parecían montañas imposibles de escalar cuando antes habían sido colinas manejables. La comida chatarra llamaba con promesas de consuelo temporal. Las distracciones ofrecían escape del dolor que pulsaba constantemente en el fondo de la conciencia. Pero algo extraño sucedió en medio de esta tormenta. Los 3 meses de práctica diaria no habían sido en vano. Habían creado surcos en el cerebro, patrones neuronales que ahora operaban con cierta independencia de los estados emocionales. Los pies tocaban el suelo en la mañana no porque hubiera ganas de hacerlo, sino porque se había vuelto parte de la identidad. Era como respirar. No se detenía simplemente porque la vida se volvía difícil. Esta fue la primera gran lección de la disciplina bajo presión. No se trataba de sentirse motivado o inspirado, se trataba de moverse incluso cuando cada fibra del ser gritaba por quedarse quieto. La motivación era como el clima, cambiante e impredecible. La disciplina era como las estaciones, constante e inevitable. En los días soleados, ambas podían parecer similares.
pero en las tormentas, la diferencia se volvía cristalina. Sin embargo, mantener la disciplina durante esta crisis no significaba ignorar el dolor o pretender que todo estaba bien. Significaba crear un contenedor lo suficientemente fuerte para sostener el dolor sin ser destruido por él. Cada mañana al levantarse era un acto de reconocimiento. Sí, esto duele. Sí, esto es difícil. Pero no, esto no me definirá. El dolor podía vivir en el interior sin que el interior se convirtiera en dolor. Las semanas que siguieron al primer golpe trajeron desafíos adicionales, como si se estuviera siendo probado sistemáticamente en cada área de fortaleza recién desarrollada. Problemas financieros emergieron, requiriendo decisiones difíciles. Relaciones que habían sido estables comenzaron a mostrar tensiones. La salud física dio señales de advertencia, recordando que el cuerpo también tenía límites que no podían ser ignorados indefinidamente. Cada nuevo desafío presentaba una encrucijada, el camino de menor resistencia que llevaba de vuelta a los viejos patrones, o el camino de la disciplina continua que atravesaba el centro de la dificultad en lugar de evitarla. Y cada vez que se elegía el segundo camino, algo notable sucedía. No se volvía más fácil en el sentido de que el dolor disminuyera o los desafíos se suavizaran. Se volvía más fácil en el sentido de que la capacidad para manejar la dificultad crecía. Era como desarrollar un músculo. Los primeros días de ejercicio son agónicos. Cada movimiento duele. Cada repetición parece imposible. Pero con el tiempo, lo que antes era imposible se vuelve difícil. Lo que era difícil se vuelve manejable, y lo que era manejable eventualmente se vuelve rutinario. El peso no cambia, pero la capacidad de cargarlo se transforma por completo. Durante este periodo, la comprensión de lo que realmente significaba la disciplina se profundizó dramáticamente. No era simplemente hacer cosas cuando no había ganas de hacerlas. Era mucho más fundamental. Era elegir conscientemente quién se quería ser, en lugar de dejarse definir por las circunstancias o los impulsos momentáneos. Era la práctica diaria de la autoría de la propia vida. Esta realización trajo consigo una sensación paradójica de libertad dentro de la estructura. Las reglas y rutinas que inicialmente habían parecido restricciones se revelaban como el marco que permitía la verdadera expresión. Un músico no se siente limitado por aprender escalas. Las escalas son lo que eventualmente permite la improvisación magistral. La disciplina operaba según el mismo principio. Era la base sobre la cual se podía construir la libertad genuina. Pero esta libertad no llegaba sin precio. Había momentos de soledad profunda en este camino. Mientras otros parecían moverse por la vida con una facilidad envidiable, sin cargarse con tantas reglas autoimpuestas, el peso de la responsabilidad personal a veces se sentía aislante. Los viernes por la noche, cuando otros salían a perderse en distracciones, quedarse en casa trabajando en proyectos personales requería una convicción que no siempre se sentía. La tentación de compararse con otros era constante y corrosiva. Ellos parecían felices sin toda esta lucha. ¿Por qué complicar tanto las cosas? ¿Por qué no simplemente vivir y dejar vivir? Estas preguntas resonaban especialmente fuerte en los momentos de cansancio, cuando la disciplina se sentía como una carga en lugar de un regalo. La respuesta a estas preguntas llegó gradualmente, no como una revelación súbita, sino como un amanecer lento. La felicidad que otros parecían disfrutar era frecuentemente superficial, un barniz que cubría la misma inquietud interna de la que se había escapado. La facilidad aparente de sus vidas era a menudo una ilusión mantenida mediante la evitación constante de cualquier cosa difícil o desafiante. No había juicio en esta observación, solo reconocimiento de que diferentes caminos llevaban a diferentes destinos. El camino de la disciplina no prometía felicidad constante o ausencia de dolor. Prometía algo diferente, prometía significado, propósito. La satisfacción profunda que viene de saber que se está viviendo de acuerdo con los propios valores más elevados.
Prometía la paz que surge no de la ausencia de conflicto externo, sino de la integridad interna, de la alineación entre lo que se creía y cómo se actuaba. 6 meses habían pasado desde el despertar inicial, medio año de práctica diaria, de caídas y levantadas, de dudas superadas y confianza construida. El espejo ahora mostraba a alguien diferente, no necesariamente alguien que había alcanzado todas las metas o resuelto todos los problemas, sino alguien que estaba en el proceso activo de convertirse. Los ojos tenían una claridad que no estaba allí antes, una determinación tranquila que no necesitaba anunciarse porque era evidente en cada gesto. Los proyectos que habían sido sueños vagos ahora tenían forma tangible. Las habilidades que habían sido aspiraciones ahora eran capacidades reales. La vida no era perfecta, ni cerca de ello, pero era genuina. Era una vida que estaba siendo vivida activamente en lugar de simplemente experimentada pasivamente. Y en esta diferencia residía un tipo de satisfacción que ninguna comodidad externa podría proporcionar. Pero justo cuando parecía que el peor de la tormenta había pasado, cuando cierta estabilidad parecía establecerse nuevamente, llegó el desafío más grande hasta ahora. No era un evento externo, sino algo más insidioso. El éxito inicial comenzaba a generar complacencia. Los músculos de la disciplina, tan arduamente desarrollados, comenzaban a relajarse bajo la suposición de que la batalla había sido ganada. Esta complacencia era más peligrosa que cualquier crisis externa porque operaba silenciosamente, erosionando los cimientos sin drama visible. Un día de saltar el entrenamiento matutino se convertía en 2. Una excepción a la dieta se transformaba en una serie de excepciones. Los proyectos que requerían atención profunda eran pospuestos para mañana, y luego para la próxima semana, y luego indefinidamente. Lo insidioso era que cada desliz individual parecía insignificante. ¿Qué importaba un día? ¿No se había ganado un pequeño descanso después de tanto esfuerzo? Pero estos pequeños deslices eran como grietas en una presa, individualmente pequeños, pero colectivamente capaces de llevar al colapso total. El momentum que tanto esfuerzo había costado construir comenzaba a desvanecerse. La alarma del despertar llegó una mañana cuando, al mirar atrás sobre las últimas semanas, se hizo evidente cuánto terreno se había perdido. Las rutinas que habían sido sólidas ahora eran irregulares. Los compromisos que habían sido sagrados ahora eran sugerencias. La disciplina que había sido el eje central de la transformación ahora era algo que se practicaba ocasionalmente en lugar de consistentemente. Esta realización trajo consigo un momento de elección crucial. Era posible justificar el deslizamiento, crear narrativas elaboradas sobre por qué las circunstancias habían cambiado o por qué los estándares anteriores habían sido demasiado estrictos. Era posible declarar victoria prematuramente y asentarse en un nivel de disciplina suficientemente bueno. ¿O era posible reconocer honestamente lo que estaba sucediendo y hacer los ajustes necesarios antes de que el deslizamiento se convirtiera en caída libre? La elección hecha en este momento definiría el siguiente capítulo de la jornada. Porque la verdadera prueba de la disciplina no era mantenerla cuando era nueva y emocionante, ni siquiera mantenerla durante las crisis obvias. La verdadera prueba era mantenerla en los largos tramos intermedios, cuando la novedad se había desvanecido y la crisis había pasado, cuando no había drama ni urgencia, solo la decisión diaria de continuar haciendo lo que se sabía que tenía que hacerse. La decisión de renovar el compromiso no vino acompañada de fanfarria o drama. Llegó en la quietud de una madrugada, cuando la verdad ya no podía ser evitada. El camino de la disciplina no tenía un punto final donde se podía declarar victoria y descansar sobre los laureles. Era un compromiso perpetuo, una práctica de por vida, que requería vigilancia constante precisamente porque los beneficios ganados podían perderse con la misma facilidad con la que habían sido obtenidos. Esta comprensión podría haber sido desmoralizadora.
Podría haber sentido como una sentencia a cadena perpetua de esfuerzo sin fin. Pero algo había cambiado en la relación con la disciplina. Ya no se veía como un enemigo que había que vencer o una cruz que había que cargar. Se había convertido en algo más parecido a un compañero de confianza, un aliado que, aunque demandante, nunca engañaba, nunca prometía lo que no podía entregar. El reinicio fue diferente esta vez. Había menos ilusión, menos expectativas mágicas de que todo sería fácil si solo se encontraba el sistema perfecto. Había en su lugar una aceptación madura de la realidad. Algunos días serían más fáciles que otros. Algunos momentos fluirían, mientras otros requerirían fuerza bruta de voluntad. Y esta variabilidad era normal y esperada, no una señal de fracaso. Con esta perspectiva recalibrada, el enfoque de la disciplina se profundizó. No se trataba solo de levantarse temprano o mantener rutinas específicas. Se trataba de cultivar una relación más profunda con el yo que elegía estas acciones. ¿Quién era esta persona que elegía el camino difícil? ¿Qué valores fundamentales motivaban estas elecciones? ¿Cómo podía el acto de disciplina convertirse en una expresión de amor propio en lugar de autocastigo? Estas preguntas llevaron a una exploración más profunda de la motivación. Los objetivos externos que habían impulsado inicialmente el cambio, cosas como logros visibles o reconocimiento de otros, comenzaron a revelar su naturaleza frágil. Eran importantes, ciertamente, pero cuando se convertían en la única fuente de motivación, su ausencia o demora creaba crisis de compromiso. Lo que se necesitaba era algo más fundamental, una razón para la disciplina que no dependiera de resultados externos o validación de otros. Esta razón tenía que venir del interior, tenía que estar conectada con valores centrales que permanecían estables incluso cuando las circunstancias externas fluctuaban. Era un cambio de hacer cosas para obtener algo a hacer cosas, porque eran expresiones de quien se había decidido ser. Este cambio de identidad fue transformador. Ya no era alguien tratando de ser disciplinado. Era alguien para quien la disciplina era una expresión natural de su identidad. La diferencia era sutil pero profunda. En el primer caso, cada acto de disciplina requería convencerse a uno mismo, negociar con uno mismo, vencer resistencia interna. En el segundo caso, los actos de disciplina fluían más naturalmente porque estaban alineados con la autoimagen fundamental. Pero este cambio de identidad no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de miles de pequeñas elecciones consistentes, cada una enviando el mensaje: yo soy alguien que hace esto. Cada mañana al levantarse a tiempo, se reforzaba la identidad de alguien disciplinado. Cada proyecto completado confirmaba la identidad de alguien que termina lo que empieza. Cada tentación resistida fortalecía la identidad de alguien con autocontrol. Con el tiempo, estas elecciones repetidas crearon una inercia positiva. La versión indisciplinada del pasado comenzó a sentirse como un extraño, alguien conocido pero ya no reconocible como el yo actual. Los viejos patrones, cuando ocasionalmente resurgían, se sentían incómodos, como ropa que ya no quedaba bien. Esta incomodidad con los viejos hábitos era una señal de que algo fundamental había cambiado en el nivel de identidad. Los meses siguientes trajeron un tipo diferente de desafíos. Ya no eran las crisis dramáticas de antes, sino algo más sutil, la tentación del estancamiento. Los hábitos establecidos se volvieron cómodos, creando una nueva zona de confort que, aunque superior a la anterior, aún representaba una limitación. El crecimiento requería constantemente empujar más allá de los límites actuales, y esto significaba incomodidad continua. Aquí surgió una verdad paradójica. La disciplina verdadera no era sobre encontrar comodidad en la rutina, sino sobre desarrollar la capacidad de permanecer cómodo con la incomodidad. Era sobre expandir continuamente la zona de confort, en lugar de simplemente establecerse en una nueva. Esto requería añadir regularmente nuevos desafíos, nuevas áreas donde la disciplina aún no había sido completamente desarrollada.
La vida comenzó a reorganizarse alrededor de estos principios. Las decisiones grandes y pequeñas se filtraban a través de la pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Esta pregunta simple pero poderosa cortaba a través de la confusión y racionalización. Algunas cosas que habían parecido importantes se revelaban como distracciones. Otras que habían sido pospuestas se revelaban como esenciales. Las relaciones también comenzaron a transformarse bajo esta nueva luz. Algunas personas se alejaron naturalmente, incómodas con los cambios o incapaces de relacionarse con alguien que priorizaba el crecimiento sobre la comodidad. Esto dolía, pero era parte necesaria del proceso. Al mismo tiempo, nuevas conexiones emergieron con personas que operaban desde un lugar similar de compromiso con su propio desarrollo. Estas nuevas relaciones eran diferentes en calidad. No se basaban en complicidad mutua, en la mediocridad o en mantener zonas de confort compartidas. Se basaban en respeto mutuo y apoyo en el crecimiento. Había una comprensión implícita de que cada persona era responsable de su propio camino, pero que el viaje era más rico cuando se compartía con otros que también estaban comprometidos con su evolución. Un año había pasado desde el despertar inicial. 12 meses de práctica diaria, de ajuste constantes, de aprendizaje continuo sobre los matices de la disciplina. El paisaje de la vida había cambiado dramáticamente. Proyectos que habían sido sueños distantes ahora eran realidades tangibles. Habilidades que habían sido débiles ahora eran fuertes. El cuerpo había cambiado. La mente había evolucionado. El espíritu se había fortalecido. Pero quizás el cambio más significativo no era visible desde afuera. Era interno, una sensación profunda de agencia, de control sobre la propia vida que no dependía del control de circunstancias externas. Era la comprensión de que sin importar lo que la vida trajera, había dentro una capacidad de responder con intención, en lugar de simplemente reaccionar con impulso. Esta sensación de agencia se extendía más allá de los hábitos personales. Comenzó a influir en cómo se abordaban los problemas en general. Los desafíos que antes habrían parecido abrumadores ahora se veían como solucionables, simplemente requiriendo la aplicación sostenida de esfuerzo disciplinado. La fórmula se había vuelto clara: identificar qué se necesitaba hacer, dividirlo en pasos manejables y luego ejecutar consistentemente, día tras día. La tentación de compartir este descubrimiento con otros era fuerte. Había un deseo de gritar desde los tejados sobre el poder transformador de la disciplina, de convencer a todos de que intentaran este camino. Pero esta urgencia evangelística revelaba una trampa sutil: la necesidad de validación externa, de tener las propias elecciones afirmadas por otros siguiendo el mismo camino. La verdad era que cada persona tenía que encontrar su propio camino hacia la disciplina. No había una fórmula única que funcionara para todos. Lo que era profundamente significativo para uno podría ser completamente irrelevante para otro. El camino de cada persona era único, moldeado por sus circunstancias particulares, valores personales y aspiraciones individuales. Esta realización trajo una cierta humildad. Sí, se había logrado algo significativo, pero esto no otorgaba ningún derecho de juzgar el camino de otros. Cada persona estaba lidiando con sus propias batallas, trabajando con sus propias limitaciones, navegando sus propios desafíos internos. El éxito personal en cultivar disciplina no era una licencia para imponer este camino a otros. En cambio, había una manera diferente de compartir, a través del ejemplo silencioso, simplemente viviendo de acuerdo con los propios principios. Sin predicar o evangelizar, se enviaba un mensaje más poderoso que cualquier palabra, cuando otros observaban la transformación real en la vida de alguien, cuando veían resultados genuinos en lugar de solo escuchar promesas. Algunos se sentirían naturalmente inspirados a explorar su propio potencial. Pero incluso este enfoque tenía que ser manejado con cuidado.
El ego siempre buscaba maneras de infiltrarse, de convertir los logros personales en una fuente de orgullo que separaba en lugar de conectar. La verdadera disciplina requería vigilancia, no solo sobre las acciones, sino también sobre las motivaciones detrás de esas acciones. ¿Se hacían cosas para crecer genuinamente o se hacían para impresionar a otros? El compromiso venía de valores internos o de deseos de reconocimiento externo. Estas preguntas se volvieron parte de una práctica de autorreflexión regular. Cada semana había un momento reservado para examinar honestamente el estado interno. ¿Dónde se había cedido a la complacencia? ¿Dónde se había operado desde el ego en lugar de la integridad? ¿Qué ajustes necesitaban hacerse? Esta honestidad brutal consigo mismo era dolorosa pero esencial. Sin ella, era demasiado fácil desviarse del camino sin siquiera darse cuenta. Los proyectos que habían comenzado meses atrás ahora daban frutos tangibles. El trabajo sostenido, aplicado consistentemente día tras día, había generado resultados que superaban las expectativas iniciales. Pero curiosamente, estos logros externos, aunque satisfactorios, no eran la fuente principal de satisfacción. La verdadera alegría venía del proceso mismo, de saber que se había permanecido fiel al compromiso incluso cuando nadie estaba mirando, incluso cuando el progreso parecía invisible. Esta fue una revelación profunda. El objetivo nunca había sido realmente los resultados externos. Los resultados eran importantes, ciertamente, pero eran subproductos. El verdadero objetivo, el que sustentaba todo lo demás, era el desarrollo del carácter, la forja de un yo que podía ser confiado para hacer lo que decía que haría, que operaba desde integridad en lugar de conveniencia. Este tipo de confianza interna era invaluable. Creaba una base sólida desde la cual todo lo demás podía construirse. Cuando se sabía, en lo profundo, que se podía confiar en uno mismo para cumplir compromisos, el miedo al fracaso disminuía dramáticamente. No porque el fracaso dejara de ser posible, sino porque la identidad ya no dependía de nunca fallar. Dependía de levantarse cada vez que se caía. Los fracasos, cuando llegaban, ya no eran devastadores. Eran datos, información útil sobre qué necesitaba ajustarse. Un proyecto que no funcionaba no significaba que la persona era un fracaso. Significaba que el enfoque necesitaba refinarse. Una meta no alcanzada no era evidencia de falta de valía. Era una invitación a examinar si la meta había sido bien elegida en primer lugar o si la estrategia necesitaba modificación. Esta relación más sana con el fracaso liberaba una tremenda cantidad de energía que antes se había gastado en miedo y evitación. Cuando el fracaso dejaba de ser algo aterrador y se convertía en algo esperado e incluso valioso, se podían tomar riesgos más grandes. Se podían intentar cosas más ambiciosas. El campo de juego de la vida se expandía dramáticamente. 18 meses desde el comienzo de este viaje. 1 año y medio de práctica diaria, de refinamiento continuo, de aprendizaje sin fin. La persona que ahora miraba desde el espejo era casi irreconocible comparada con quien había sido al principio. No solo en apariencia física, aunque eso también había cambiado, sino en algo más fundamental, en la presencia, en la energía, en la forma de moverse por el mundo. Había una solidez ahora, una sensación de estar enraizado que no dependía de circunstancias externas. Las tormentas de la vida aún llegaban, las dificultades aún emergían, pero había una capacidad mayor para permanecer centrado en medio del caos. Era como ser un árbol con raíces profundas. El viento podía hacer que las ramas se mecieran, pero el tronco permanecía firme. Esta estabilidad interna atraía naturalmente oportunidades, no de manera mágica o mística, sino de una manera perfectamente lógica. Cuando se operaba desde un lugar de disciplina y confiabilidad, otros lo notaban. Proyectos llegaban, colaboraciones se presentaban, a puertas se abrían, no porque se buscaran activamente, sino porque la reputación de ser alguien que ejecutaba, que completaba lo que empezaba,
que podía ser confiado. Precedía cada interacción. Pero con estas oportunidades venía una nueva clase de desafío, la tentación de la sobreextensión. Cuando todo parecía posible, cuando la energía fluía y la confianza era alta, era fácil decir sí a demasiadas cosas. El resultado era una forma diferente de caos, no el caos de la indisciplina, sino el caos del exceso de compromiso. Aprender a decir no se convirtió en una habilidad tan importante como aprender a decir sí. La disciplina no solo significaba hacer las cosas difíciles, también significaba tener la sabiduría para reconocer qué cosas merecían el esfuerzo y cuáles eran distracciones disfrazadas de oportunidades. Esto requería claridad sobre las prioridades, sobre lo que realmente importaba en el largo plazo. Esta claridad venía de pasar tiempo regular en soledad y reflexión, en un mundo que constantemente gritaba por atención, que ofrecía distracción infinita. El acto de simplemente sentarse en silencio con los propios pensamientos se había convertido casi en revolucionario. Pero era en estos momentos de quietud donde las verdades más profundas emergían, donde la dirección verdadera se revelaba debajo del ruido de demandas urgentes, pero no importantes. La práctica de la disciplina también comenzó a revelar sus dimensiones más sutiles. No era solo sobre la acción externa, sino también sobre el cultivo de estados internos. La disciplina de la mente, elegir deliberadamente en qué enfocarse, qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. La disciplina emocional, sentir completamente las emociones sin ser controlado por ellas, permitir que pasaran a través sin dejar que dictaran acciones. Estas formas más sutiles de disciplina eran en muchos sentidos más desafiantes que las externas. Era relativamente fácil, después de práctica suficiente, hacer que el cuerpo hiciera lo que se necesitaba hacer. Era mucho más difícil mantener la mente enfocada cuando 1000 pensamientos competían por atención, o mantener el corazón abierto cuando el instinto era cerrarse ante el dolor. Pero era en estas dimensiones internas donde el trabajo más profundo sucedía, porque todas las acciones externas, toda la disciplina visible, finalmente fluía de estados internos. Si la mente estaba caótica, las acciones serían caóticas, sin importar cuánta fuerza de voluntad se aplicara. Si el corazón estaba cerrado, los logros serían vacíos, sin importar cuán impresionantes se vieran desde afuera. Así que la práctica se expandió. Meditación se añadió a la rutina matutina, no como algo místico, sino como entrenamiento práctico de la atención. Journaling se convirtió en una herramienta para procesar emociones y clarificar pensamientos. Lecturas cuidadosamente seleccionadas alimentaban la mente con ideas que expandían perspectivas. Cada una de estas prácticas era una forma de disciplina, una elección consciente de cultivar el jardín interno. El segundo año se acercaba a su fin, y con él venía una sensación de estar al borde de algo nuevo. Los cimientos habían sido establecidos, las habilidades básicas habían sido desarrolladas, la identidad había sido transformada, pero había una sensación de que todo esto había sido preparación, que el verdadero trabajo, el propósito real de todo este esfuerzo, estaba por revelarse. Esta intuición no era clara o específica, era más una sensación, un conocimiento que vivía en el cuerpo antes que en la mente. Algo más grande estaba emergiendo. Algo que requeriría no solo la disciplina que había sido tan cuidadosamente cultivada, sino su aplicación a un nivel completamente diferente. El entrenamiento estaba completo. Ahora venía la prueba real. La oportunidad llegó envuelta en desafío. No era el tipo de oportunidad que se había imaginado durante los largos meses de preparación. No venía con garantías o con un camino claro hacia el éxito. Venía con incertidumbre, riesgo significativo y la posibilidad muy real de fracaso espectacular. Era exactamente el tipo de momento que revelaría si la disciplina cultivada era superficial o profunda,
si estaba arraigada verdaderamente o era solo un barniz que se desvanecería bajo presión real. La decisión que se presentaba requería poner todo en juego. Años de trabajo podían perderse. La seguridad que había sido construida tendría que ser abandonada. Las relaciones estables serían probadas. Era el tipo de momento donde decir sí significaba saltar a un vacío sin red de seguridad visible, confiando en que las habilidades desarrolladas serían suficientes para navegar lo que viniera. Las voces de duda surgieron con fuerza renovada. ¿No era esto imprudente? ¿No había ya suficiente logrado como para estar satisfecho? ¿Por qué arriesgar todo lo que había sido tan arduamente ganado? Estas preguntas eran razonables, racionales. Venían de una parte que genuinamente buscaba proteger, que recordaba el dolor de las caídas anteriores y quería evitar futuras heridas. Pero había otra voz, más silenciosa pero más profunda. Esta voz recordaba por qué el viaje había comenzado en primer lugar. No había sido para construir una vida segura y cómoda, aunque la seguridad y comodidad no eran malas en sí mismas. Había sido para descubrir de qué se era realmente capaz, para vivir al límite del potencial en lugar de instalarse en una fracción de lo posible. Y este momento, aterrador como era, representaba exactamente ese tipo de invitación. La decisión de decir sí no vino de un lugar de confianza ciega o de ignorar los riesgos. Vino de algo más profundo, la confianza en el proceso mismo de la disciplina. Sí, el resultado era incierto. Sí, el fracaso era posible, incluso probable. Pero lo que ya no era incierto era la capacidad de aparecer día tras día, de mantener compromiso bajo presión, de ajustar y adaptar cuando las cosas no salían según el plan. Estas capacidades, forjadas durante 2 años de práctica diaria, eran transferibles a cualquier desafío. Así comenzó el ascenso hacia la cumbre más alta intentada hasta ahora. Los primeros días fueron embriagadores. La novedad del desafío, la emoción de lo desconocido, la energía que viene de comprometerse completamente con algo importante. Todo esto creaba un momentum natural. El trabajo fluía, los obstáculos se superaban, el progreso era visible y satisfactorio. Pero las montañas reales no son conquistadas en días, son conquistadas en meses, en años, en el esfuerzo sostenido aplicado día tras día cuando la novedad se ha desvanecido y solo queda la determinación. Y esta montaña particular no era diferente. Después de las primeras semanas, cuando la emoción inicial se había asentado, comenzó el verdadero trabajo. Los días se convirtieron en una rutina de esfuerzo intenso. Levantarse antes del amanecer, cuando el mundo aún estaba oscuro y silencioso, para comenzar el trabajo antes de que las demandas del día compitieran por atención. Horas de concentración profunda, empujando los límites de la capacidad cognitiva. Tardes de ejecución práctica, traduciendo ideas en acción tangible. Noches de reflexión y planificación para el día siguiente. El cuerpo protestaba bajo la carga. La fatiga se acumulaba en capas, cada día añadiendo su peso al anterior. Los músculos dolían, los ojos ardían. La mente ocasionalmente se sentía como si estuviera moviéndose a través del lodo. Pero esta fatiga era diferente de la fatiga de antes. No era la fatiga de desperdiciar tiempo en cosas sin sentido, sino la fatiga que viene de gastar energía en algo que importa profundamente. Los primeros meses trajeron victorias regulares. Hitos se alcanzaban, obstáculos se superaban, el progreso era mensurable y motivador. La confianza crecía con cada desafío superado. Parecía que quizás el ascenso sería difícil pero directo, que la cumbre estaba a la vista y solo requería mantener el ritmo. Entonces llegó el primer contratiempo real, un pilar fundamental del proyecto, algo en lo que se había confiado completamente, se reveló como defectuoso. No era un problema pequeño que pudiera parchearse. Era estructural, requiriendo repensar enfoques completos. Semanas de trabajo se evaporaron en un instante. El camino que había parecido claro de repente se volvió nebuloso. Esta fue la primera prueba de la disciplina al nivel más alto. Era fácil mantener compromiso cuando las cosas iban bien, cuando el progreso era constante y visible. Pero ¿qué sucedía cuando el progreso se revertía?
Cuando el trabajo de semanas se perdía y había que comenzar de nuevo, cuando la cumbre que había parecido cercana de repente se alejaba más que nunca, la respuesta inicial fue shock, seguido rápidamente por frustración. Toda la energía gastada, todas las horas invertidas, parecían haber sido en vano. La tentación de rendirse era palpable, susurrando que quizás esto había sido un error desde el principio, que la voz de precaución había sido la sabia después de todo. Sería fácil retirarse, declarar que se había dado el mejor esfuerzo y volver a la seguridad de lo conocido. Pero algo había cambiado fundamentalmente en estos 2 años de práctica. La respuesta emocional a la adversidad, aunque aún presente, ya no controlaba completamente las acciones. Había espacio ahora entre el sentimiento y la acción, un lugar donde la elección consciente podía operar. Sí, esto dolía. Sí, esto era frustrante. Pero estas emociones no tenían que dictar el siguiente paso. El siguiente paso, cuando finalmente se tomó después de permitir que el shock inicial se asentara, fue simple. Evaluar honestamente qué había salido mal, qué podía aprenderse de ello y cómo el enfoque necesitaba ajustarse. No había drama en esto. No había golpearse el pecho o autocrítica despiadada. Solo la aplicación pragmática de la inteligencia al problema, tratándolo como un acertijo a resolver en lugar de como un juicio sobre el valor personal. Los siguientes meses fueron una masterclass en perseverancia. El progreso ya no era lineal ni predecible. Algunos días traían avances significativos, otros traían nuevos obstáculos. La montaña no cedía fácilmente. Cada metro ganado tenía que ser peleado, cada avance protegido cuidadosamente contra el deslizamiento hacia atrás. La fatiga profunda comenzó a establecerse, no solo física sino mental y emocional. Había momentos, especialmente en las horas oscuras de la madrugada, cuando el resto del mundo dormía, cuando la pregunta surgía con fuerza, ¿vale esto la pena? ¿Es el objetivo lo suficientemente importante como para justificar este nivel de sacrificio? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles. De hecho, cuanto más se contemplaban, más complejas se volvían. El objetivo que había parecido tan claro al principio, ahora se revelaba como algo más matizado. No se trataba solo de alcanzar la cumbre específica de este proyecto particular. Se trataba de probar algo más fundamental, que era posible mantenerse comprometido con algo difícil no por un día o una semana o un mes, sino por el tiempo que fuera necesario. 6 meses dentro del ascenso más intenso. Algo cambió sutilmente. El objetivo externo, aunque todavía importante, dejó de ser la fuente principal de motivación. En su lugar, emergió algo más profundo. El compromiso se había convertido en una cuestión de integridad. No se trataba de probar nada a nadie más. Se trataba de mantener fe con uno mismo, de honrar el compromiso hecho, no porque fuera fácil o porque el éxito estaba garantizado, sino simplemente porque era lo que se había decidido hacer. Esta transición de motivación externa a integridad interna fue transformadora. Liberaba de la tiranía de los resultados. Los resultados aún importaban, pero ya no controlaban el estado interno. Lo que controlaba el estado interno era Simpler. Estaba haciendo hoy lo que sabía que necesitaba hacerse. Si la respuesta era sí, entonces el día era exitoso sin importar qué progreso mensurable se había logrado. Con esta perspectiva recalibrada, el trabajo continuó. Hubo momentos de duda profunda, noches oscuras del alma donde todo parecía sin sentido. Hubo días cuando la fatiga era tan grande que cada acción se sentía como mover montañas. Hubo momentos de tentación intensa, de simplemente dejarlo ir, de declarar que había sido suficiente. Pero cada vez que estos momentos llegaban, había una elección, y cada vez que se elegía continuar, no desde desesperación o terquedad ciega, sino desde compromiso consciente con la integridad, algo se fortalecía internamente. Era como templar acero, cada ciclo de calor y enfriamiento, de presión y liberación. Creaba un material más fuerte que el anterior. 9 meses dentro del proyecto más desafiante emprendido. El cuerpo mostraba señales del estrés sostenido.
El peso había fluctuado. El sueño a veces era irregular. La energía física no era lo que había sido. Pero paradójicamente, había también una sensación de estar más vivo que nunca. Este era el límite del rendimiento humano, donde la capacidad se estiraba hasta casi quebrarse, donde se descubría de qué uno estaba realmente hecho. Y entonces, cuando parecía que el límite absoluto había sido alcanzado, cuando no quedaba nada más que dar, llegó la crisis final. No un contratiempo manejable, sino un colapso completo de un componente crucial del proyecto. El tipo de crisis que en circunstancias normales habría sido devastadora. El tipo que hacía que los esfuerzos de 9 meses parecieran potencialmente en vano. La noticia llegó en un correo breve, pero denso en implicaciones. Al leerlo, había una sensación extraña de desapego, como si esto estuviera sucediendo a otra persona y estuviera siendo observado desde lejos. El shock era demasiado grande para procesarse inmediatamente. El cerebro simplemente no podía comprender completamente las implicaciones de lo que había sucedido. Las horas que siguieron fueron las más oscuras del viaje completo. Todas las dudas que habían sido mantenidas a raya durante meses surgieron simultáneamente, formando un coro de recriminación y desesperación. Esto era evidencia, gritaban las voces, de que todo había sido un error, de que no se había debido arriesgar tanto, de que la disciplina, sin importar cuán desarrollada, no podía proteger contra el fracaso catastrófico. Sentado en silencio mientras estas voces rugían, algo notable sucedió. No hubo lucha contra ellas, no hubo intento de silenciarlas o argumentar contra ellas. Se les permitió decir todo lo que necesitaban decir, expresar todos los miedos y dudas que habían estado acumulándose. Y cuando finalmente se quedaron sin palabras, cuando el ruido interno finalmente se aquietó, quedó algo más, la quietud. En esta quietud, debajo de todo el ruido y el pánico y el miedo, había una pregunta simple: ¿qué sigue? No qué debería haber sido hecho diferentemente, no cómo había sido esto tan injusto, sino simplemente, dado que esto es la realidad ahora, ¿qué es lo siguiente que necesita hacerse? Esta pregunta, simple como era, cortaba a través de toda la complejidad emocional y llegaba directo al corazón de la disciplina. La disciplina no era sobre no fallar nunca, era sobre qué se hacía después de fallar. Era sobre la capacidad de levantarse una vez más que el número de veces que se caía. Era sobre mantener dirección incluso cuando el camino se volvía casi imposiblemente difícil. La respuesta a ¿qué sigue? Llegó con claridad sorprendente. Evaluar el daño honestamente, identificar qué podía salvarse, determinar qué necesitaba reconstruirse y luego comenzar. No mañana, no cuando se sintiera inspirado nuevamente, sino ahora. Porque si había una lección que 2 años y medio de práctica habían enseñado, era que la acción precedía a la motivación, no al revés. Así, en medio de lo que debería haber sido el punto de mayor desesperación, comenzó el trabajo de reconstrucción, no con entusiasmo o confianza, sino simplemente con compromiso. Un paso, luego otro, sin pensar en qué tan lejos había que ir, solo enfocándose en el siguiente paso inmediato. Los días que siguieron fueron una prueba de todo lo que había sido aprendido. La tentación de rendirse llegaba en oleadas, especialmente en los momentos de cansancio extremo, pero cada vez había una elección de dar un paso más, solo uno. Y luego, cuando ese paso estaba completo, se tomaba la decisión de dar uno más. Lentamente, increíblemente, las cosas comenzaron a estabilizarse. El daño, aunque severo, no era irreparable. Los componentes que habían colapsado podían ser reconstruidos, quizás incluso de maneras más fuertes que antes. El proyecto, aunque seriamente herido, no estaba muerto, pero salvarlo requeriría un nivel de disciplina y compromiso que haría que los meses anteriores parecieran preparación. Este fue el momento donde la jornada completa convergió en un punto único. Todo el entrenamiento, todas las lecciones, todos los momentos de elegir disciplina sobre impulso,
Habían estado construyendo hacia este momento, no porque hubiera sido predestinado o planeado, sino porque la vida siempre trae estos momentos de prueba máxima, y solo aquellos que han hecho el trabajo de preparación pueden responder con algo más que colapso. La reconstrucción tomó meses, meses de trabajo más intenso que cualquier cosa previa, meses de mantener fe cuando no había evidencia visible de progreso, meses de elegir continuar cuando cada señal racional sugería cortar las pérdidas. Pero al final de estos meses, algo extraordinario había sucedido. El proyecto no solo había sido salvado, había sido transformado en algo más fuerte y más claro que la versión original. La cumbre, cuando finalmente se alcanzó, no trajo el júbilo esperado. Había satisfacción, ciertamente, y alivio profundo. Pero la emoción predominante era más sutil, una sensación de completitud, de haber ido a través de algo que había cambiado fundamentalmente la comprensión de lo que era posible. La montaña había sido escalada, pero el verdadero logro no era estar en la cumbre, sino haberse convertido en alguien capaz de escalarla. Parado en la cumbre, mirando el paisaje que se extendía en todas direcciones, había una perspectiva que solo venía de la altura, desde abajo. Cuando el viaje apenas comenzaba, la montaña había parecido imposible, una masa sólida de roca que se elevaba hacia el cielo sin camino visible hacia arriba. Ahora, desde arriba, el camino recorrido era claro, cada giro y desafío visible en su totalidad. Pero lo que era más notable desde esta altura no era el camino de ascenso, sino lo que yacía más allá. Otras montañas se extendían en la distancia, algunas más altas que esta, algunas diferentes en forma pero igual de desafiantes. Y con esta vista venía una realización que era simultáneamente humillante y liberadora. Este ascenso, tan consumidor como había sido, era solo uno de muchos posibles. La cumbre no era un destino final, sino un punto de paso. Esta comprensión podría haber sido desalentadora. Después de todo el esfuerzo invertido, después de todo el sacrificio y lucha, descubrir que no había un punto final donde se podía declarar victoria absoluta y descansar podría parecer cruel. Pero algo fundamental había cambiado en la relación con el esfuerzo mismo. Ya no se veía el trabajo como algo a ser soportado para llegar a un destino donde finalmente se podía estar en paz. El trabajo, la disciplina, el esfuerzo constante de empujarse más allá de los límites cómodos. Estos se habían revelado no como obstáculos en el camino hacia la buena vida, sino como componentes esenciales de la buena vida misma. La satisfacción no venía de alcanzar un estado donde no se requería más esfuerzo. Venía del proceso mismo de esforzarse hacia algo significativo, de comprometerse completamente con un desafío que requería lo mejor de uno. Descender de la cumbre trajo su propio conjunto de desafíos. Había esperado que la vida simplemente retornaría a normal, que con el proyecto principal completado habría un retorno a rutinas más tranquilas y menos demandantes. Pero lo que se descubrió es que el ascenso había cambiado el umbral de lo que se consideraba normal. La intensidad que había sido extraordinaria al comienzo del proyecto ahora se sentía como línea base. La capacidad se había expandido para llenar el espacio que se le había dado. Esto presentaba una elección. ¿Era posible usar esta capacidad expandida para simplemente hacer más de lo mismo, acumular más logros, escalar más montañas de manera horizontal? ¿O era posible usar este nuevo nivel de capacidad de manera diferente, no solo para logro personal, sino para contribución más amplia? La pregunta se volvió, ¿para qué era toda esta disciplina, toda esta capacidad? ¿Era simplemente para beneficio personal? ¿O había un propósito más grande esperando ser descubierto? Esta pregunta llevó a una exploración profunda del significado y propósito. Durante los años de desarrollo de disciplina, el enfoque había sido necesariamente hacia adentro sobre el desarrollo personal y la construcción de capacidad. Pero ahora, con esa base firmemente establecida, era posible y necesario dirigir la atención hacia afuera.
hacia cómo estas capacidades podían servir a algo más grande que el yo individual. Las oportunidades para contribuir aparecían en todas partes una vez que se comenzaba a buscarlas. Personas luchando con desafíos similares a los que habían sido superados. Causas que necesitaban el tipo de compromiso sostenido que la disciplina hacía posible. Proyectos que podían beneficiarse del tipo de enfoque intenso que había sido desarrollado. El mundo no sufría de falta de problemas que necesitaban solución. Sufría de falta de personas dispuestas a comprometerse con la solución de estos problemas durante el tiempo que fuera necesario. Pero acercarse a la contribución requería cuidado. Era fácil caer en la trampa de querer salvar a todos, de intentar resolver todos los problemas visibles. Este enfoque llevaba inevitablemente al agotamiento y la decepción. La disciplina verdadera requería ser selectivo, elegir cuidadosamente dónde invertir energía, basándose en dónde podía tener el impacto más significativo y sostenible. Esta selectividad no era egoísmo disfrazado, era reconocimiento de que los recursos personales, sin importar cuán desarrollados, eran finitos. Para mantener contribución a largo plazo, era necesario operar de manera sostenible. Mantener las prácticas que habían construido capacidad en primer lugar. El peor escenario sería sacrificar la propia base de capacidad en un estallido de actividad bien intencionada, pero insostenible. Los meses después de completar el proyecto principal se convirtieron en un período de recalibración. Las rutinas que habían sostenido a través del intenso período de trabajo fueron revisadas y ajustadas. Algunas prácticas que habían sido esenciales durante el ascenso ya no eran necesarias. Otras nuevas necesitaban ser integradas para apoyar esta fase diferente. La disciplina no era estática. Evolucionaba con las circunstancias cambiantes y necesidades cambiantes. Un cambio significativo era en la relación con el tiempo. Durante el ascenso intenso, cada minuto había sido contabilizado, programado, optimizado para productividad máxima. Esto había sido necesario y apropiado para ese desafío. Pero ahora, con menos presión inmediata, había espacio para un enfoque diferente del tiempo. Espacio para contemplación, para creatividad no dirigida, para conexiones más profundas con otros. Este cambio requería su propia forma de disciplina. Después de años de operar al máximo rendimiento, desacelerar se sentía antinatural, casi como pereza. El impulso era llenar cada momento con actividad productiva. Resistir este impulso, permitirse momentos de aparente no productividad, requería confiar en que estos espacios vacíos eran donde a menudo emergía la visión más importante. Las relaciones, que habían sido necesariamente de prioridad secundaria durante el período más intenso, ahora podían recibir más atención. Y aquí se descubrió algo notable. Las mismas habilidades que habían hecho posible la disciplina en el trabajo, el proyecto y el desarrollo personal también se aplicaban a las relaciones. La capacidad de aparecer consistentemente, la voluntad de hacer el trabajo difícil de comunicación honesta, el compromiso de permanecer presente incluso cuando era incómodo. Pero las relaciones también requerían algo más: vulnerabilidad. Durante el ascenso, había sido necesario mantener cierta dureza, una determinación inquebrantable que no admitía debilidad. Ahora, en un contexto diferente, esta dureza necesitaba suavizarse. Fortaleza verdadera incluía la capacidad de ser vulnerable, de admitir incertidumbre, de pedir ayuda cuando se necesitaba. Esta era una lección que tomaba tiempo aprender. Un año después de completar el proyecto principal, la vida había encontrado un nuevo ritmo. No era el ritmo frenético del ascenso, ni el ritmo letárgico del período predisciplina. Era algo intermedio y más sostenible, períodos de esfuerzo intenso alternados con períodos de recuperación y reflexión, como respirar, inhalación y exhalación, esfuerzo y descanso, cada uno necesario para el otro. Durante este período, comenzó una práctica nueva: mentoría.
Jóvenes que estaban al comienzo de sus propios viajes de desarrollo de disciplina comenzaron a acercarse buscando guía. Inicialmente, había reluctancia. ¿Quién era para ofrecer consejos sobre un camino que aún se estaba navegando? No era presuntuoso pretender enseñar cuando todavía había tanto por aprender. Pero gradualmente se hizo claro que la mentoría no requería perfección o haber llegado a algún destino final. Requería simplemente estar algunos pasos adelante en el camino y estar dispuesto a compartir honestamente lo que había sido aprendido, incluyendo los errores y fracasos. De hecho, estos fracasos a menudo eran las lecciones más valiosas para compartir, porque ayudaban a otros a evitar los mismos errores o, cuando inevitablemente los cometían, a saber que eran parte normal del proceso. La mentoría también resultó ser una forma de educación en reversa. Explicar principios a otros forzaba clarificación de comprensión propia. Preguntas de mentoreados a menudo revelaban suposiciones no examinadas o áreas donde la propia comprensión era menos sólida de lo pensado. Y presenciar los viajes de otros, cada uno único con sus propios desafíos y fortalezas, expandía la perspectiva sobre lo que era posible y cómo podía lucir la disciplina en diferentes contextos. Uno de los patrones que emergía consistentemente en estas conversaciones de mentoría era la búsqueda de la fórmula mágica. Personas querían saber exactamente qué hacer, qué pasos seguir, qué sistema usar para garantizar éxito. Y aunque era posible compartir prácticas específicas que habían funcionado, la verdad más profunda era que no había fórmula universal. Cada persona tenía que encontrar su propia versión de disciplina, ajustada a su temperamento único, circunstancias y objetivos. Lo que era universal no eran las prácticas específicas, sino los principios subyacentes. El principio de que la transformación requería acción consistente durante tiempo extendido. El principio de que la incomodidad era señal de crecimiento, no algo a evitar. El principio de que la identidad cambiaba a través de acciones repetidas, no a través de decisiones de un momento. Estos principios se aplicaban universalmente, pero su expresión era infinitamente variable. 3 años completos habían pasado desde el despertar inicial. 1000 días de práctica, miles de decisiones pequeñas que colectivamente habían rediseñado una vida por completo. Mirando atrás, era casi imposible reconocer a la persona que había estado parada frente al espejo al inicio de este viaje. No solo había cambiado lo que se hacía, sino quién se era a nivel fundamental. Pero esta transformación no había traído la sensación de haber llegado a algún destino final. Si algo, había traído una apreciación más profunda de cuánto más había por descubrir, cuánto más era posible. La montaña que había parecido tan imposible al principio, ahora era vista como una colina en comparación con los picos que se alzaban en la distancia. Pero esta perspectiva no era desalentadora, era energizante, porque lo que había sido descubierto durante estos 3 años no era un conjunto de trucos o hacks para hacer la vida más fácil. Era algo más fundamental. La comprensión de que los humanos eran infinitamente más capaces de lo que típicamente creían sobre sí mismos. Las limitaciones que habían parecido absolutas al principio se habían revelado como mayormente autoimpuestas. Y si esas limitaciones podían ser trascendidas, ¿qué más era posible? Esta pregunta llevó a experimentación continua. Nuevas áreas para desarrollar disciplina. Nuevas habilidades para dominar, nuevas montañas para escalar. Pero ahora el enfoque era diferente. Ya no se trataba de probar algo a uno mismo o a otros. Se trataba de simple curiosidad. ¿Hasta dónde podía ir esta capacidad? ¿Qué se volvía posible cuando se aplicaba disciplina sostenida no por meses sino por años? No por años sino por décadas. Los proyectos emprendidos en este 3er año y más allá eran más ambiciosos que cualquier cosa intentada previamente. No porque fueran más grandes en escala externa, aunque algunos lo eran,
sino porque requerían niveles más profundos de maestría y compromiso más largo. Eran proyectos que no podían completarse en un año o dos. Requerían perspectiva de décadas, visión que se extendía más allá del futuro inmediato, hacia legados que vivirían más allá de la vida individual. Esta orientación hacia el largo plazo cambiaba fundamentalmente cómo se tomaban decisiones. Las tentaciones del éxito rápido, del reconocimiento inmediato, perdían su poder, no porque estas cosas no importaran, sino porque eran vistas en el contexto más amplio de lo que se estaba construyendo durante una vida. Algunas oportunidades que habrían parecido irresistibles en el pasado ahora se rechazaban porque no servían a la visión de largo plazo. Esta capacidad de pensar y actuar en términos de décadas, en lugar de días, era quizás el fruto más maduro de la disciplina cultivada. Requería un tipo diferente de paciencia, una voluntad de hacer inversiones donde los retornos podrían no verse por años. Requería fe, no en algún poder externo, sino en el proceso mismo, en que esfuerzo consistente aplicado durante tiempo suficiente inevitablemente producía resultados. Pero esta orientación de largo plazo no significaba vivir en el futuro, sacrificando constantemente el presente por alguna recompensa distante. Paradójicamente, el enfoque de largo plazo hacía el presente más rico y significativo. Cada día se vivía con la conciencia de que era parte de un tejido más grande, una narrativa que se desarrollaba durante años. Las acciones diarias no eran triviales, sino componentes significativos de algo más grande. Esta integración de perspectiva de largo plazo, con presencia en el momento, era uno de los actos de equilibrio más delicados de la disciplina madura. Requería mantener ambos en conciencia simultáneamente, la visión de donde se dirigía durante años, mientras se permanecía completamente presente a las tareas y experiencias inmediatas. Demasiado enfoque en el futuro llevaba a vivir siempre en anticipación, nunca satisfecho con el ahora. Demasiado enfoque en el presente llevaba a perder dirección, dejándose llevar por impulsos momentáneos. El equilibrio se encontraba en comprender que el futuro se creaba en el presente. El largo plazo no era algo separado del ahora, era la suma acumulada de todos los ahoras. Por lo tanto, la forma de crear un futuro extraordinario no era obsesionarse con planes elaborados, sino simplemente vivir extraordinariamente en el presente, haciendo hoy lo que se sabía que contribuía a la dirección elegida. Esta filosofía se extendía más allá del logro personal, hacia relaciones y comunidad. Las relaciones más significativas no se construían en momentos dramáticos, sino en la acumulación de miles de interacciones pequeñas y consistentes. Aparecer, escuchar, mantener compromisos, ser honesto incluso cuando era incómodo, celebrar éxitos, apoyar durante fracasos. Estos actos simples, repetidos consistentemente durante años, creaban lazos que no podían ser formados de ninguna otra manera. La comunidad que comenzó a formarse alrededor de estos principios compartidos era diferente de cualquier otra experimentada antes. No se basaba en intereses superficiales compartidos o en conveniencia geográfica. Se basaba en valores compartidos sobre cómo vivir, sobre el compromiso mutuo con el crecimiento y la excelencia. Eran personas que se desafiaban mutuamente a ser mejores, que celebraban victorias sin envidia y apoyaban durante derrotas sin juicio. En esta comunidad, la disciplina dejó de ser una práctica solitaria y se convirtió en algo compartido. Cuando la motivación personal flaqueaba, la responsabilidad hacia otros en la comunidad a menudo proporcionaba el empuje necesario para continuar. Cuando los desafíos parecían insuperables, el ejemplo de otros enfrentando sus propios desafíos insuperables proporcionaba perspectiva e inspiración. No era codependencia, sino interdependencia saludable. Cada persona manteniendo su autonomía mientras se beneficiaba de estar en relación con otros igualmente comprometidos. 4 años en el viaje, 1460 días de práctica.
El número era abstracto, pero su impacto acumulado era tangible en cada área de la vida. Salud física en el mejor punto que había estado en décadas. Claridad mental afilada por años de enfoque deliberado. Inteligencia emocional, desarrollada a través de incontables ciclos de sentir profundamente sin ser controlado por los sentimientos. Relaciones profundas, construidas sobre base de autenticidad y compromiso mutuo. Trabajo significativo que contribuía no solo a sustento personal, sino a algo más grande. Pero quizás lo más significativo era la cualidad interna de la vida. Había una sensación de estar en casa en uno mismo, una aceptación de quien se era mientras se mantenía el compromiso de continuar evolucionando. Las contradicciones inherentes en la existencia humana, que antes habían sido fuente de ansiedad, ahora eran vistas con más ligereza. Sí, era posible estar satisfecho con el presente mientras se luchaba por mejorar el futuro. Sí, era posible aceptarse completamente mientras se trabajaba para cambiar. La vida no requería resolución de todas las paradojas, requería la capacidad de sostenerlas con gracia. Esta paz interna no era pasividad o complacencia, era algo más dinámico. La capacidad de moverse por la vida con intención, pero sin rigidez, con compromiso, pero sin apego desesperado a resultados específicos. Era la diferencia entre ser un guerrero tenso, siempre en modo de batalla, y ser un artista marcial que permanecía relajado hasta el momento preciso cuando se necesitaba acción. Entonces actuaba con total compromiso, y luego volvía a relajación. Las lecciones aprendidas durante estos 4 años comenzaron a destilarse en principios más simples. La disciplina no era complicada en su esencia, aunque su ejecución pudiera ser desafiante. Se reducía a algunos principios fundamentales que, aplicados consistentemente, producían transformación inevitable. El primer principio era la primacía de la acción sobre el sentimiento. La vasta mayoría de las personas esperaban sentirse motivadas antes de actuar. Pero la disciplina operaba en dirección opuesta. Actuar primero, confiar que el sentimiento seguiría. Algunos días lo hacía, otros días no, pero la acción sucedía de todos modos. Esta inversión de la secuencia usual era revolucionaria en sus implicaciones. El segundo principio era la naturaleza compuesta del cambio. Una acción individual, sin importar cuán perfectamente ejecutada, producía poco impacto visible, pero esa misma acción repetida, cientos o miles de veces, producía transformación que parecía milagrosa a los observadores externos. El milagro no estaba en la acción individual, sino en la multiplicación que venía de la consistencia durante tiempo extendido. El tercer principio era la importancia de la identidad sobre los objetivos. Los objetivos eran útiles para dirección, pero eran la identidad, cómo uno se veía a sí mismo a nivel fundamental, lo que determinaba comportamiento a largo plazo. Alguien podría tener el objetivo de estar en forma, pero si su identidad era la de alguien sedentario, el objetivo eventualmente sería abandonado. Pero alguien que se identificaba como atleta encontraría manera de mantenerse activo, incluso cuando los objetivos específicos cambiaban. El cuarto principio era que la disciplina servía a la libertad, no la limitaba. Este era quizás el más contraintuitivo. Parecía que las reglas y rutinas eran restricciones que limitaban opciones, pero en realidad operaban de forma opuesta. Creaban la capacidad y recursos que hacían posible la verdadera libertad de elección. Sin disciplina, uno estaba a merced de impulsos, adicciones y condicionamiento. Con disciplina, había verdadera agencia. El quinto principio era la necesidad de compasión junto con el rigor. Ser disciplinado no significaba ser despiadadamente duro con uno mismo. Significaba mantener estándares altos, mientras se reconocía la humanidad inherente y la falibilidad. Los errores no eran fracasos morales, sino información. Las caídas no eran razones para autoflagelación, sino oportunidades para aprender y ajustar.
La disciplina verdadera incluía la disciplina de ser amable con uno mismo. Estos principios, simples de articular pero profundos en aplicación, se convirtieron en la base desde la cual todo lo demás se construía. No como reglas rígidas, sino como comprensiones fundamentales que informaban la acción. Eran como las leyes de la física, no prescripciones de cómo las cosas debían ser, sino descripciones de cómo las cosas funcionaban realmente. Compartir estos principios con otros, ya sea formalmente a través de mentoría o informalmente a través de conversación, se convirtió en parte creciente de la vida, pero siempre con el reconocimiento de que el conocimiento intelectual de los principios era muy diferente de su encarnación vivida. Era posible entender todos estos principios perfectamente y aún así no vivir disciplinadamente. El salto de comprensión a encarnación requería algo que no podía ser enseñado. Requería la decisión individual de comenzar y luego la determinación de continuar día tras día. Lo que podía ofrecerse era el mapa del territorio, pero cada persona tenía que caminar el camino por sí misma. Lo que podía compartirse era la visión de lo que era posible, pero cada persona tenía que descubrir su propio potencial. Lo que podía proporcionarse era apoyo y aliento, pero cada persona tenía que encontrar su propia motivación desde adentro. Esta limitación de lo que podía hacerse por otros era humillante, pero también liberadora. No era responsabilidad de nadie salvar a otros de sus propias vidas. 5 años, medio década de práctica consciente y deliberada. El viaje que había comenzado con simple decisión de cambiar un hábito, de levantarse más temprano, se había expandido a transformación de identidad completa. Pero en esta marca de 5 años, algo notable sucedió. La práctica de disciplina, que había requerido esfuerzo consciente durante tanto tiempo, comenzó a operar más automáticamente. No era que se había vuelto sin esfuerzo. Exactamente. Los desafíos aún requerían esfuerzo. La incomodidad aún era incómoda. Las tentaciones aún tentaban, pero la respuesta a estas situaciones se había vuelto más automática. Los surcos neuronales, tallados por miles de repeticiones, significaban que el camino disciplinado era ahora el camino de menor resistencia interna. Requería menos fuerza de voluntad consciente y operaba más desde hábito profundamente establecido. Esta transición marcaba una nueva fase en la relación con la disciplina. Ya no era algo siendo conquistado o dominado. Se había integrado tan completamente que era simplemente parte de quien se era. Era como preguntar si respirar requería disciplina. En cierto sentido, sí. El cuerpo tenía que hacer el esfuerzo de expandir y contraer los pulmones. Pero era tan automático, tan fundamental, que no se experimentaba como esfuerzo consciente. Esta automaticidad liberaba tremenda energía mental. La energía que antes se gastaba en negociar con uno mismo sobre si hacer lo que se sabía que debía hacerse ahora estaba disponible para creatividad, conexión, contribución. Era como la diferencia entre un principiante aprendiendo a conducir, donde cada acción requiere atención consciente total, y un conductor experimentado que puede mantener conversación mientras navega tráfico complejo. Las habilidades básicas se habían vuelto tan profundamente internalizadas que operaban sin consumir recursos cognitivos. Pero con esta automaticidad venía un peligro sutil, la complacencia de segundo orden. Ya no era la complacencia de los viejos hábitos indisciplinados. Era la complacencia de asentarse en un nivel de disciplina que, aunque superior al promedio, aún estaba por debajo de lo que era posible. Era fácil declarar victoria después de 5 años, asentarse en los hábitos establecidos y parar de empujar límites. Resistir esta tentación requería revisitar periódicamente la pregunta fundamental: ¿para qué es todo esto? No en sentido nihilista, sino en sentido constructivo. ¿Cuál era el propósito de desarrollar toda esta capacidad? ¿Qué se estaba construyendo que justificaba el esfuerzo sostenido? Las respuestas a estas preguntas evolucionaban con el tiempo.
pero la pregunta misma nunca dejaba de ser relevante. En este punto en el viaje, la respuesta había evolucionado hacia algo sobre legado. No legado en el sentido de ser recordado después de la muerte, aunque eso no era completamente irrelevante. Legado en el sentido más amplio de qué se dejaría atrás. ¿Qué huella se haría en las vidas de otros y en el mundo? La disciplina desarrollada durante años era una herramienta, pero ¿para qué se usaba esta herramienta? Esta pregunta llevó a explorar formas de contribución que extendían más allá de proyectos individuales o logros personales. ¿Cómo podían las capacidades desarrolladas servir a causas más grandes? ¿Cómo podían ayudar a crear condiciones donde otros pudieran desarrollar su propio potencial más fácilmente? ¿Cómo podían contribuir a resolver problemas que afectaban no solo individuos, sino comunidades, sociedades, quizás incluso la especie en su conjunto? Estas preguntas de escala más grande no negaban la importancia de lo pequeño y personal. De hecho, a menudo era en lo pequeño y personal donde el impacto más significativo podía hacerse. Una conversación de corazón a corazón con alguien luchando. Una presencia consistente en la vida de alguien que necesitaba saber que alguien se preocupaba. Un acto de servicio que nunca sería conocido públicamente, pero que cambiaba una vida silenciosamente. El viaje de disciplina había comenzado enfocándose hacia adentro, necesariamente. Uno no podía dar lo que no tenía, no podía guiar a otros donde uno mismo no había ido. Pero después de años de desarrollo interno, el enfoque natural y apropiado se desplazaba hacia afuera. No en rechazo del trabajo interno, que nunca terminaba, sino en extensión de él. La disciplina interna encontraba su expresión más completa en servicio externo. Los años siguientes se desarrollaron en esta danza entre desarrollo continuo de capacidad personal y aplicación creciente de esa capacidad hacia propósito más allá del yo. Proyectos que beneficiaban a comunidades, iniciativas que creaban oportunidades para otros. Mentoría que se expandía más allá de individuos, hacia sistemas y estructuras que podían escalar impacto. Pero a través de todo esto, las prácticas fundamentales que habían iniciado la transformación permanecían en su lugar. Levantarse a la misma hora, mantener rutinas que apoyaban salud física y claridad mental, proteger tiempo para reflexión y planificación, mantener estándares en pequeñas cosas, así como en grandes. Porque si había una lección que emergía consistentemente, era que no se podía seleccionar disciplina. No era posible estar disciplinado en algunas áreas mientras se era caótico en otras, y esperar que la disciplina se mantuviera donde importaba. La disciplina, en su expresión más madura, se revelaba como una forma de amor. Amor hacia el yo futuro que se estaba creando a través de elecciones presentes. Amor hacia las personas cuyas vidas serían tocadas por la obra creada. Amor hacia los principios y valores que se había decidido representar en el mundo. Este amor no era sentimental o pasivo, era activo, comprometido, dispuesto a hacer lo difícil, precisamente porque el objeto del amor importaba profundamente. 10 años, una década completa desde el despertar inicial. 3.650 días de práctica. El número era casi inconcebible, pero su impacto era evidente en cada dimensión de la vida. La persona que ahora vivía esta vida era simultáneamente la misma y completamente diferente de quien había estado al principio. La esencia fundamental permanecía, pero había sido refinada, fortalecida, pulida a través de años de esfuerzo consciente. Mirando atrás sobre la década, ciertos momentos destacaban con claridad particular. No necesariamente los momentos de triunfo mayor o de crisis dramática, sino momentos más tranquilos que en retrospectiva se veían como puntos de inflexión. La primera mañana cuando levantarse se había sentido difícil, pero se había hecho de todos modos. El día cuando continuar después del primer gran contratiempo se había elegido sobre rendirse. El momento cuando la identidad había cambiado de alguien tratando de ser disciplinado a alguien que simplemente era disciplinado.
Estos momentos, y miles de otros menos memorables pero igualmente importantes, habían tejido juntos una tapicería de vida transformada. Pero lo notable no era tanto qué se había logrado en términos externos, aunque eso no era insignificante. Lo notable era la calidad interna de la existencia. Había una sensación de vivir plenamente, de extraer de cada día lo que tenía para ofrecer, de estar comprometido con la vida, en lugar de simplemente dejar que sucediera. Esta cualidad de compromiso total con la vida era quizás el regalo más grande de la disciplina. No era sobre logros específicos o reconocimientos específicos. Era sobre vivir despierto en lugar de dormido. Vivir como autor de la propia historia en lugar de como espectador pasivo. Era sobre conocer, en lo profundo, que esta vida única y preciosa no estaba siendo desperdiciada, sino vivida con intención y propósito. El futuro se extendía adelante, lleno de posibilidad y de certeza de más desafíos. Habría más montañas para escalar, más crisis para navegar, más momentos de duda y dificultad. Pero ahora había algo diferente. La confianza profunda en la capacidad de encontrar estos desafíos, no con certeza de victoria, pero con certeza de dar lo mejor, de permanecer fiel a los principios que habían sido forjados en el fuego de años de práctica. Y quizás, más importante, había el conocimiento de que el viaje nunca terminaba realmente. No había punto de llegada donde se podía decir, ahora estoy completamente disciplinado, y dejar de practicar. La disciplina era como la respiración, algo que continuaba día tras día mientras hubiera vida. Algunos días era más fácil que otros. Algunos días parecía fluir sin esfuerzo, mientras otros días requería cada gramo de determinación. Pero continuaba. Esta continuación no era carga sino privilegio. Era el privilegio de vivir una vida donde el potencial no permanecía como fantasía distante, sino se convertía en realidad tangible. Era el privilegio de descubrir de qué uno era capaz, cuando el compromiso se mantenía durante años en lugar de días. Era el privilegio de transformarse a uno mismo y, a través de esa transformación, contribuir a la transformación del mundo alrededor. El espejo ahora mostraba algo diferente de lo que había mostrado una década antes. Los ojos mirando hacia atrás tenían profundidad que venía de haber visto tanto victoria como derrota, tanto éxito como fracaso, y haber aprendido de ambos. La postura era de alguien que sabía su propio valor, no porque nunca fallaba, sino porque se levantaba cada vez que caía. La presencia era de alguien en casa consigo mismo, cómodo con quien era mientras permanecía comprometido a continuar evolucionando. Pero quizás lo más significativo visible en esa reflexión era la paz. No la paz de no tener más desafíos o no más trabajo por hacer. La paz que venía de saber que cualquier cosa que viniera, había dentro la capacidad de encontrarlo con integridad, de mantener fiel a los valores elegidos, de responder con disciplina en lugar de ser arrastrado por impulso. Esta paz no era pasividad sino poder. El poder de ser agente activo en la propia vida, en lugar de víctima de circunstancias. Las palabras finales que necesitaban ser dichas no eran a otros, sino al yo que había comenzado este viaje tantos años antes, al que había estado parado frente al espejo en ese momento de despertar, sobrecargado por la brecha entre lo que era y lo que quería ser. A ese yo, la única cosa necesaria decir era esto: valía la pena. Cada momento difícil, cada sacrificio, cada vez que se eligió el camino duro cuando el camino fácil estaba disponible. Todo valió la pena. No porque la vida se había vuelto perfecta o porque todos los problemas se habían resuelto. Valió la pena porque se había descubierto algo que no podía descubrirse de ninguna otra manera. La verdad de que el potencial humano era vasto, que las limitaciones percibidas eran mayormente ilusiones, que con compromiso suficiente durante tiempo suficiente, la transformación era no solo posible, sino inevitable. Esta verdad, una vez conocida a través de experiencia vivida en lugar de creída solo intelectualmente, cambiaba todo. Cambiaba cómo se veía a uno mismo,
cómo se veía a otros, cómo se veía lo que era posible en la vida. Abría puertas que ni siquiera se había sabido que existían. Creaba oportunidades que no habrían estado disponibles sin el fundamento de disciplina para aprovecharlas. Y quizás lo más importante, creaba una obligación. No obligación impuesta por otros, sino autoelegida. Habiendo descubierto qué era posible a través de disciplina, habiendo experimentado la transformación que podía ocurrir, se volvía imposible no querer ayudar a otros a descubrir lo mismo por sí mismos. No a través de predicar o forzar, sino a través del ejemplo silencioso y el apoyo cuando se pedía. Porque al final, esta era la verdadera medida del viaje. No qué se había acumulado o logrado para uno mismo, sino qué se había hecho posible para otros. La disciplina desarrollada en soledad encontraba su propósito más alto en servicio. El poder cultivado internamente encontraba su expresión más completa en empoderar a otros. La transformación personal se convertía en semilla para transformación más amplia. Este era el legado que importaba, no monumentos de piedra o palabras grabadas en metal. El legado era vivido en las vidas tocadas, en la inspiración proporcionada simplemente viviendo con integridad, en las puertas abiertas para otros, porque uno había tenido el coraje de abrirlas primero para sí mismo. Era un legado que se multiplicaría, cada persona ayudada potencialmente ayudando a otros, creando ondas que se extenderían mucho más allá de lo que una vida individual podría alcanzar directamente. Y así el viaje continuaba. No como línea recta hacia algún destino final, sino como espiral hacia arriba, visitando temas similares en niveles cada vez más profundos de comprensión. La disciplina, que había comenzado como simple práctica de levantarse temprano, se había revelado como puerta hacia la transformación completa de la vida. Pero la puerta nunca se cerraba detrás. Siempre había más por descubrir, más profundidades por explorar, más posibilidades por realizar. Este era a la vez el desafío y el regalo de la disciplina. Nunca terminaba, pero cada día ofrecía nueva oportunidad para practicarla, para refinarla, para llevarla a nuevas áreas de la vida. Y en esta práctica interminable, en este compromiso de por vida con la excelencia personal, no por orgullo, sino por amor, se encontraba algo muy parecido a la libertad. No la libertad de no tener restricciones, sino la libertad de elegir conscientemente quién ser y luego tener la capacidad de vivir esa elección plenamente. Este era el viaje de la disciplina, no un destino sino un camino, no un logro sino una práctica, no un fin sino un comienzo que se renovaba cada día con la simple elección de aparecer, de dar el mejor esfuerzo, de permanecer fiel a quien se había decidido ser. Y en esa elección diaria, repetida lo suficiente, vivía el poder de transformar no solo una vida, sino potencialmente el mundo entero. Una acción disciplinada a la vez,